Amén, iglesia. En esta mañana traemos un tema muy tremendo, que se trata de la bendición de Dios. ¿Cuántos creen que Dios bendice a la iglesia? Dios es misericordioso, Dios siempre está bendiciendo a sus hijos, aun cuando no somos dignos de su misericordia. El día viernes compartían una palabra preciosa donde decía que nosotros tenemos que estar atentos porque aunque Dios nos bendice, no significa que siempre estamos bien delante de Él, ¿verdad? A veces decimos, Dios me está bendiciendo constantemente, tengo mi familia, tengo mi hogar, tengo trabajo. ¿Será que, gloria a Dios, estoy haciendo bien las cosas, verdad? Pero Dios nos bendice aun cuando nos portamos mal en muchas ocasiones, no porque seamos dignos, sino porque Él es misericordioso, iglesia. Y esa bendición de Dios tiene que llevarnos a nosotros a pedir cada vez más perdón al Señor, muchas veces por actos que quizás ni nos acordamos, ¿verdad? Dios es nuestra bendición. Y como título, lo que define al hombre. Usted sabe que hay algo entre muchas cosas que define al hombre. Es decir, nuestro carácter, nuestra forma de ser, cómo nos conducimos en la vida. Y entre ellos, y es el punto, digamos, al que me quiero referir esta mañana, es a nuestras palabras. El poder de nuestras palabras. No vamos a hablar del poder de la palabra de Dios, porque todos sabemos que la palabra de Dios es poder. Amén. En eso no hay discusión alguna. Pero usted sabía que nuestras palabras también tienen poder. Y eso lo define muy bien Santiago, cuando dice que en nuestra lengua hay poder para bendecir y para maldecir. Por lo tanto, nosotros en esta mañana debemos pedirle al Señor, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a entender cómo debemos hablar cada instante de nuestra vida, cómo debemos conducirnos cada día en nuestra vida, qué palabras debemos decir. Fíjese que es algo tan pequeño, pero a la vez tan poderoso, porque uno puede decir, pero bueno, yo hablo bien, hablo bonito, pero la pregunta aquí es, ¿estás bendiciendo con lo que dices? ¿Estás edificando la iglesia con tus palabras? ¿Qué estamos haciendo? Pero hoy el Señor nos va a enseñar por medio de su palabra acerca de este asunto. Miren, y es tremendo la palabra, porque incluso si nos apartamos por un momento del tema espiritual, usted sabe que científicamente la palabra tiene poder en los seres vivos. Algunos de ustedes quizás habrá escuchado acerca de una investigación que hizo un hombre llamado Masaru Emoto, un japonés. Este hombre dice que tomaba cristales de hielo o cristales de agua congelada y los exponía a sonidos, a ruidos. Dice que cuando ponía ruidos apacibles, calmantes, los cristales de hielo formaban figuras preciosas, hermosas. Pero cuando eran expuestos a ruidos o a sonidos muy estridentes u ofensivos, se oscurecían y tomaban figuras muy feas. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le habla bonito? Se siente bien, ¿verdad? En el corazón. Siente paz, siente tranquilidad. Pero cuando alguien le grita, cuando alguien le ofende, ¿cómo se siente usted? Se siente mal, ¿verdad? Porque nuestras palabras tienen el poder de bendecir o de maldecir. Pero a veces nosotros tenemos la palabra bendición o maldición como una especie de conjuro mágico que es simplemente dictar unas palabras de decir yo te maldigo o yo te bendigo. No, es algo más simple pero poderoso, iglesia. Bendecir y maldecir es más simple de lo que creemos, pero al mismo tiempo poderoso. Miren, acompáñenme a Proverbios 16:24. Proverbios 16:24. Dice así el Señor: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina, ¿para qué cosa? Para los huesos. Wow. Usted sabe que cuando usted le habla bonito a alguien que está enfermo, esa persona puede sanar. ¿Y qué hay más bonito que la palabra de Dios?
¿Qué hay más precioso que la palabra de Dios? Qué precioso cuando usted va a visitar a un hermano que está enfermo en el hospital y le recita un versículo. O será bonito que usted vaya al hospital y le diga, ¿ves, cabezón? Por eso estás aquí. Te lo dije. Y lo empieza a regañar y lo empieza a acusar y lo empieza... Ah, te dije que no anduvieras en moto, ¿ves? Por eso te pasan las cosas. Y la persona ahí, ¿para eso viniste a visitarme, hermano? ¿Mm? O en lugar de eso voy y lo visito y le digo, Cristo te ama, gloria a Dios, Dios te ha salvado. Amén. Yo te amo en el amor de Cristo. Sus palabras tienen poder, iglesia. Dios te ha dado ese poder para bendecir. ¿Usted sabía que... ¿Quiénes aquí conocen al rey Saúl? ¿Saben quién es el rey Saúl? Fue el primer rey de Israel, ¿verdad? Y dice que cuando el rey Saúl empezó a desobedecer a Dios, dice que un espíritu inmundo vino a su vida. ¿Y saben cuál era la única manera de que el espíritu lo abandonara? Cuando David tocaba su arpa. La música calmante de David hacía que el espíritu huyera. Cuando David adoraba a Dios, el espíritu inmundo se iba de Saúl y dice que él entraba en paz, en tranquilidad. ¿Verdad? Y es lo que nos pasa ahora. Las palabras, mis hermanos, tenemos que escogerlas con mucho cuidado y pensar antes de hablar. Nuestro hermano Elton decía algo muy interesante y verdadero hace un momento, y él recitaba un versículo donde dice el Señor que con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. ¿Por qué es importante confesar con nuestra boca? Mire, a veces yo he hablado con hermanos que dicen, hermano Luis, pero ¿es necesario que yo me ponga delante de un púlpito y confiese que abandono mi vida de pecado y que me entrego a Cristo? No basta con que me quede sentado ahí y yo ahí en silencio le entrego mi vida al Señor. La palabra me enseña que no es suficiente. Es necesario declararlo con nuestra boca, porque en el poder de nuestra boca hay bendición y salvación. Es necesario que con nuestra boca declaremos públicamente que hemos abandonado este mundo de pecado y que ahora vivimos solamente para nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, iglesia. Hay actos que hacemos en la iglesia que quizás usted a veces no los entienda, pero se hacen porque bíblicamente Dios lo ha establecido así. Porque nosotros no solo vivimos en un mundo natural, también vivimos en un mundo espiritual. Y usted sabe que Satanás y los demonios, ¿sabe cómo están ellos? Están a la expectativa, a ver qué va a salir de su boca. Para tomarlo ahí. ¿Y sabe qué? Acusarlo. ¡Wow! Y este es cristiano y miren lo que dice. Miren cómo habla, miren cómo se conduce. Miren cómo habla cosas de doble sentido. Cómo habla con ironía, con sarcasmo. Esas cosas no son dignas de un cristiano. Y ahí está Satanás y los demonios. Y usted no los ve, pero él está aún en su cámara más secreta intentando escuchar una palabra suya que lo pueda acusar. Por eso es importante que cuidemos y guardemos nuestras palabras. No solo en la iglesia, aún donde nadie nos ve, aún donde el pastor no lo pueda ver, aún donde su esposa o su esposo no lo puede ver o escuchar. Ahí, porque Dios está ahí con usted. Y Dios es digno de que usted sea santo y de que yo sea santo. Amén. Y que nos guardemos de nuestras palabras. Usted sabe que incluso las palabras nuestras son un proceso. Son un proceso del alma. Y esto lo sabía muy bien y lo sabe muy bien el Señor Jesús. Tanto fue así que nos dejó todas estas enseñanzas. Mateo 15 del 1 al 20. Aquí el Señor Jesús nos enseña algo tremendo acerca de las palabras. ¿Qué hace la palabra en el ser humano? ¿Qué hacen nuestras palabras, el sonido de nuestras palabras, el tono en que hablamos? En esta ocasión el Señor Jesús estaba hablándole al pueblo y entre ellos, como siempre, ¿no? Estaban los escribas, los fariseos, sus detractores, ¿no?
Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? ¡Wow! El Señor no se andaba con chiquitas. Él decía, vosotros acusáis a mis discípulos porque comen con las manos sucias. ¿Y ellos quebrantan qué? ¿La ley de Dios? No, quebrantan vuestras tradiciones de hombre. Pero ahora yo os acuso a vosotros, que vosotros no quebrantáis las tradiciones de hombres. Hacéis algo peor, quebrantáis la ley de Dios. Es decir, ellos acusaban a unos hombres por comer con las manos sucias cuando ellos hacían cosas peores delante de Dios. ¿Entendemos cómo nuestras palabras mismas a veces nos pueden acusar? Y el Señor les continúa diciendo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Es decir, ellos habían quebrantado el mandamiento de Dios de honrar a sus padres. Porque ellos decían, no, mira papá, mamá, yo te podría bendecir con estos 500 euros, pero ¿sabes qué? Lo voy a dar al Señor para ofrenda, para diezmo. Yo creo que voy a quedar mejor con el Señor así. Pero no. ¿Estaban quedando mejor con Dios por hacer eso? ¿Cuando sus padres estaban pasando necesidades? Desde luego que no. Entonces por eso el Señor los confronta y le dice, no, con vuestras tradiciones quebrantáis la ley de Dios. Quebrantáis los mandamientos del Padre. Pero sin embargo, vuestra boca es ligera para acusar a los inocentes. Tremendo. Y el Señor les continúa diciendo, ¿qué les dice en el verso 7? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Ven la importancia del corazón? ¿Ven la importancia del alma conforme a nuestras palabras? Con lo que decimos. Porque las palabras nos definen, iglesia. Lo que decimos nos define. Pues en vano me honran, dice el Señor, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Usted puede comer algo con las manos sucias, no lo va a contaminar. Estamos hablando espiritualmente, iglesia. Pero lo que sale de nuestra boca, eso sí nos contamina, solo que no lo vemos con nuestros ojos naturales. Eso sí nos puede contaminar. Y aquí no le está hablando el Señor solamente a la gente del mundo. Usted me puede decir, no, bueno, esa palabra es para la gente que no conoce a Cristo. No, no, principalmente para la iglesia. Después también para el mundo, pero principalmente para usted y para mí, que conocemos la palabra. Esto contamina al hombre. Verso 12. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Dígalo más fuerte, ¿de dónde sale? Wow, del corazón. Entonces cuando nosotros decimos una palabra, buena o mala, no podemos decir, ay, me equivoqué, fue por error. No, 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 no. Lo que usted dijo fue algo calculado, fue algo premeditado, fue algo que empezó a construirse dentro de nuestra vida, dentro de nuestro ser, y luego fue proyectado por medio de nuestra boca. ¿Entendemos
lo que es el poder de nuestras palabras para bendecir o para maldecir? Por eso dice el Señor Jesús que lo que sale de nuestra boca viene primeramente de nuestro corazón. Y de nuestro corazón va a la mente. Y usted piensa calcular. Y luego lo suelta la palabra. Por eso es importante que nosotros, y ya miraremos otro versículo donde dice Santiago, que tenemos que ser tardos ¿para qué? Exacto. Y para hablar, ¿verdad? ¿Prontos para qué? Para oír. Pero a veces hacemos las cosas al revés. Somos prontos para hablar, pero bueno, ya te escucharé después. Déjame primero que te respondo yo. Y no sabemos todavía ni lo que nos va a decir la otra persona. ¿Verdad? Todo lo que entra a la boca va al vientre y echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, dice. Porque del corazón salen ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Entendemos cómo nuestras palabras vienen de nuestro corazón y son las que luego nos contaminan a nosotros mismos? Y lo peor es que también contaminan a los que están a nuestro alrededor, porque con sus palabras contagian a otros. Miren cómo influye mucho lo que decimos. Y dígame si no es verdad. Usted como padre, los que son padres, cuando sus hijos están pequeños, ¿verdad que repiten lo mismo que oyen de nosotros? ¿Sí o no? Repiten lo mismo. E imitan nuestro comportamiento. En una casa donde el papá y la mamá están acostumbrados a alzar la voz y a gritar, es lo mismo que los niños. Y los niños van a visitar a los abuelos y gritan en la casa de los abuelos. Y van al colegio y gritan en el colegio. Y a veces no se equivoca la persona que dice, wow, si este niño es así porque ha visto a sus padres. Está imitando a sus padres. Es así, iglesia. Es por eso que nuestras palabras tienden muchas veces a guiar a otros. Por eso el Señor Jesús les decía a los fariseos, son ciegos guías de ciegos. Pero nosotros debemos aprender a guiar no solo a nuestra familia, sino a toda la iglesia, a todos nuestros hermanos, en el amor de Cristo, en el hablar bien, en recibir a los hermanos con amor, con paciencia, porque nos falta mucha paciencia a veces. Y es lo que Dios está esperando de su iglesia. Que aprendamos a comportarnos como Él nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo era Jesús cuando estuvo aquí en la tierra con sus discípulos? Con la gente que lo visitaba, con la gente que estaba a su alrededor. Él no los juzgaba, no los criticaba. A los únicos que les daba duro siempre era a los fariseos y por ahí a uno que otro escriba o publicano. Pero a los ladrones, a las prostitutas, a los asesinos que se arrepentían de corazón, el Señor los abrazaba. El Señor les decía cosas tremendas como, yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino ¿a quiénes? A los pecadores. Y es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Nosotros no venimos aquí a mirar la cara bonita de alguien, no venimos a mirar aquí al que está mejor vestido. Nosotros venimos aquí a hablar bien a aquel que lo necesita. Hablar con amor a aquella persona que necesita una palabra de amor. Aleluya, gloria a Dios. Es lo que nosotros venimos a hacer, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Miren, y el apóstol Santiago, en Santiago 3, del 10 al 11, usa un ejemplo, una metáfora muy preciosa. Santiago 3, del 10 al 11. Y dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Usted pregúntese esto.
¿Usted alguna vez ha ido a beber a una fuente y usted coge un poco de agua y se la lleva a la boca y dice, ¡ay, qué dulce está esta agua! Y luego va otra vez y vuelve a tomar otro poco y dice, ¡uy, ahora está amarga! No tiene lógica. Porque la fuente o echa agua dulce o echa agua amarga. Pues así debe ser el cristiano. O hablamos bien o hablamos mal. Lo que no podemos hacer es que cuando venimos a la iglesia, alzamos nuestras manos y decimos a mi hermano, yo te amo, yo te bendigo, pero cuando nos vamos a la casa, nos comportamos diferente con nuestra familia. O cuando estamos en el trabajo, hablamos diferente que como hablamos en la iglesia. O nos comportamos diferentemente como nos comportamos en la iglesia. Y nos reímos de los chistes de doble sentido que nuestros compañeros de trabajo hacen. Y ja, sí, sí, qué bueno. Pero cuando venimos a la iglesia, nos sentamos tranquilitos y ponemos, una vez el pastor hablaba, ¿no?, de las caretas, ¿verdad? Que dice, cuando venimos a la iglesia nos ponemos una careta, cuando salimos nos ponemos otra. Pero esto no debe ser así, dice el apóstol Santiago. O somos fuente de agua dulce o somos fuentes de aguas amargas. Pero no podemos intentar ser las dos cosas, iglesia. Entonces, así como hablamos aquí dentro de la casa de nuestro Padre Celestial, hablamos o deberíamos hablar fuera de ella. ¿Amén? Para que el nombre de Dios sea glorificado, dice la palabra. Para que el nombre de Dios sea glorificado en usted, en su vida, en su manera de hablar, en su manera de comportarse. Es que es tremendo el daño que pueden hacer a veces nuestras palabras. Mire, le voy a contar una anécdota de una iglesia. No es esta iglesia, es una por allá que hay en Marte, en Júpiter, ¿vale? Una vez ocurrió un caso tremendo que me dolió en el corazón. Miren, había un grupo de ujieres y entre ellos había una hermana ujiere. Y ese día tenían que llegar, los líderes de ellos tenían que llegar a la iglesia. Usted sabe que los líderes son los primeros que tienen que llegar al grupo que le toca, ¿no? Si son ujieres, los músicos, los líderes tendrían que ser los primeros. Y estos líderes eran así, nunca faltaban. Eran los primeros en estar ahí. Eran los primeros en llegar, eran los primeros en estar acomodando las sillas. Pero ese día llegaron más tarde de lo normal. Por lo que sea, porque se les escapó el bus, porque se quedaron dormidos, póngale usted el motivo que sea. Bueno, llegaron tardes y una hermanita que estaba allí le dice, los queda mirando y le dice, ¡buah! Menos mal que son líderes. Y miren la hora que vienen llegando. Yo les digo una cosa, yo no sé esos hermanos, pero se lo decimos a otra persona y le hundimos el día a esa persona. Le arruinamos el día a esa persona. Lo hacemos sentir mal. Aunque lo digamos entre risitas, entre buenos jiji, jajaja, como mis hermanos, nosotros no debemos comportarnos de esta manera. Si usted tiene que decirle algo a un hermano, llámelo aparte y dígaselo. Pero no vayamos con hipocresía, no vayamos con risitas de doble sentido, no vayamos con ironías a hablarle a los demás. Entonces, lo que les quiero decir, iglesia, es que aprendamos a comportarnos de la mejor manera posible dentro de la iglesia. Que aprendamos cómo dirigirnos a otro hermano, que aunque esté haciendo algo indebido, nosotros no somos quien para acusarlo. Nosotros no somos quien para hablarle mal. Sino que con amor, usted lo puede llamar aparte y decirle lo que le tenga que decir. Y no avergonzarlo delante de los demás. Por eso es que nuestras palabras tienen que ser dulces, cuando tienen que ser dulces. Y si hay alguien que necesita disciplina, pues ya el pastor se encargará. Por eso tenemos un pastor, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que dar amor como iglesia. Entre nosotros primeramente y luego también a los demás. Por eso el apóstol Santiago decía esto acerca de la fuente, ¿verdad? Una fuente no puede echar agua dulce y amarga por la misma abertura.
Pero entendamos qué significa la palabra bendecir exactamente y maldecir. Miren, yo he buscado este ejemplo. Creemos erróneamente que es proferir una especie de fórmula mágica donde automáticamente lo que decimos se convierte en realidad. Pero en realidad es algo más profundo. Por ejemplo, maldecir. La palabra maldecir viene del latín maldeciré, que significa injuriar o decir cosas malas. Eso es maldecir. Hablar mal de alguien. O desearle mal a otra persona. Bendecir es lo contrario. Viene del latín benedicere, que significa literalmente decir bien o hablar bien de alguien. Amén. Eso es bendecir. Hablar bien de alguien. Aún cuando quizás esa persona no está haciendo las cosas bien. Usted sabe que el Señor en el Antiguo Testamento dijo una palabra que a mí me llegó y muy profundo en el corazón. El Señor dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque mis pensamientos son ¿de qué? De bien y no de mal. Yo siempre, y he aprendido de mis maestros, empezando de nuestro pastor, que lo mejor que podemos hacer como iglesia es pensar siempre bien. Usted sabe que el mundo tiene una frase muy común que dice, piensa mal y acertarás. Pero eso no debería estar con el cristiano. No debería estar en sintonía con el cristiano. Nuestros pensamientos tienen que ser siempre de bien y no de mal. Entonces, entendamos, iglesia, Dios nos está llamando a cada vez más a ser santos, a vivir en santidad, y nosotros deberíamos empezar a saber qué sale por nuestra boca. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos hablando dentro de la casa de Dios y fuera de ella también? Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Wow. Miren qué tremendo, porque aquí la palabra va más allá todavía. Dice que el poder o que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, en el poder de las palabras. ¿Usted sabe que hay personas que pueden provocar la muerte de alguien por lo que dice? Antes el Señor decía que del corazón salen también, ¿qué cosa? Los falsos testimonios. Del corazón puede salir un falso testimonio. Y una persona con su falso testimonio puede hundirle la vida a otra persona. Usted sabe que ahí es muy común, gracias mi hermano, es muy común hoy en día, se ha vuelto casi hasta una moda, las falsas acusaciones en los juzgados. Hay mujeres que por querer hundirle la vida a su expareja, lo denuncian con una denuncia falsa y ya está. Y como están hoy las leyes, no vale el testimonio del hombre. Se va preso y se acabó. Y según el motivo por el cual lo estén acusando, quizás sean años de cárcel. Y si de por medio hay hijos, le prohíben ver a los hijos. Es tremendo lo que es el poder de la lengua, el poder de nuestras palabras, de nuestra boca, de nuestras acciones, iglesia. Por eso tenemos que pensar bien lo que vamos a decir. Tenemos que saber cómo actuar, porque en ello no solo estamos maldiciendo a una persona, sino que al mismo tiempo maldecimos nuestra propia vida. Pero usted tiene que aprender a bendecir su vida, iglesia. Usted tiene que aprender a hablar bonito cada día, iglesia. Hablarse a usted mismo. Como decía David, bendice alma mía a Jehová. Él se hablaba a sí mismo. Usted tiene que aprender a hablarse a sí mismo, iglesia, a bendecirse a sí mismo y a bendecir a su familia, a sus hijos. No es lo mismo que usted regañe a su hijo de una manera tal que lo esté hundiendo cada vez más, a decirle, hijo, has hecho mal, pero yo sé que eres un buen niño. Yo sé que esta semana has sacado malas notas, pero yo sé que eres un chico inteligente y que vas a sacar mejores notas.
Pero ¿qué le podemos enseñar a nuestros hijos diciéndole, es que eres un burro, sigues igual? Y nunca aprendes, y nunca vas a aprender, y nunca vas a salir adelante. Y siempre vas a ser un fracasado. No. La boca del cristiano está hecha solamente y únicamente para bendecir. Amén. Gloria a Dios. Solamente para bendecir, iglesia. Aleluya. Y aunque, fíjese, y este es el contraste del Antiguo Testamento con el Nuevo, que en el Antiguo Testamento, Moisés, por ejemplo, dictó algunas maldiciones, pero era a causa de la desobediencia del pueblo. Moisés decía, si desobedecéis a la ley de Dios, estas maldiciones vendrán sobre vuestra vida. Pero usted sabe que esto no es válido para la iglesia. Hay cristianos que se toman esto en serio, porque malinterpretan la palabra de Dios, creyendo que esas maldiciones están vigentes para el pueblo de Dios hoy en día, es decir, para la iglesia. Y no es así. Y le digo, es más, estamos muy equivocados si lo creemos así. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y Cristo ha venido sobre todas las cosas para echar fuera toda maldición en tu vida y en mi vida. ¿Amén? Por lo tanto, esas maldiciones no son válidas para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sí puede pasar? Lo que sí puede pasar es que nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarse, muchas veces pueden ser digamos, para arruinarle el día a una persona, para arruinar la vida de una persona, pero nosotros no estamos bajo esa maldición. Nosotros no hemos sido puestos para maldecir a nadie. ¿Por qué le digo esto? Porque me encuentro muchas veces en internet vídeos de pastores o apóstoles o profetas que maldicen a la iglesia. Hay por ahí algunos pastores que dicen, yo oro a Dios para que a usted le vaya mal, porque no ofrenda y no diezma. ¿Usted cree que eso viene de Dios? Dios no nos ha puesto para maldecir a nadie, iglesia. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora, ¿por qué hay personas que sí hacen esto? Usted dice, pero si es cristiano, hermano Luis, y usted me está diciendo que el cristiano no puede maldecir a alguien, yo le digo, esto va en concordancia con el tema de la salvación. Pasa lo mismo que con la salvación. Usted me puede decir, entonces, ¿por qué hay personas que están en la iglesia, pero parece que no fueran salvas? Porque llevan una vida vacía, una vida en total desastre. ¿Por qué será? Pero nosotros entendemos que nosotros cuando venimos a Cristo somos salvos y la salvación no se pierde. Entonces, ¿qué significa? ¿Que se pierde o no se pierde? No se pierde. Lo que pasa es que quizás esa persona nunca conoció a Cristo. Eso es lo que nosotros confundimos a veces con ser salvos o no ser salvos. Hey, pero yo conozco a un pastor que después de ser años pastor se fue al mundo. Es que quizás nunca conoció a Cristo de verdad. Judas no caminó con el Señor Jesús 3 años. No aprendió de él directamente. No comió en la misma mesa que Jesús. ¿Y dónde está Judas ahora? Entonces la salvación no se pierde, iglesia. Lo que pasa es que a veces hay cristianos o vamos a decir personas dentro de las iglesias que levantan sus manos, que cantan, pero nunca tuvieron una relación personal con Jesucristo. Esa es la cuestión. Y por eso es que encontramos que hay personas o predicadores que lanzan maldiciones, pero no es porque la iglesia ha sido para maldecir, sino porque ellos están erróneos, están equivocados, malinterpretan la palabra, usan versículos fuera de contexto. Pero entienda, iglesia, entiéndalo y entendámoslo de una vez por todas. De nuestra boca, de nuestros labios, lo único que puede salir es bendición. Bendición. Así que siempre, siempre usted bendiga al que tiene a su lado. Bendígalo con una palabra. Aleluya. Ese es, apláudale fuerte. Aleluya.
Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gloria a Dios que se sepan bien este versículo, porque es importante que lo sepamos. De la abundancia del corazón, dice la palabra. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué hay en nuestro corazón, iglesia? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Yo le digo una cosa siempre a los hermanos. Si Cristo está en nuestro corazón, la abundancia que sale por nuestra boca no pueden ser cosas malas. Amén. Porque si Cristo está dentro de usted, usted pregúntese, ¿cómo hablaría Cristo? Como el caso que le expliqué antes de la hermana que decía, ¿y estos son líderes? Imagínese usted, si Cristo estuviera aquí y hubiese pasado ese evento, ¿hubiese dicho Cristo esas cosas? Yo creo que no. Sinceramente le digo. Aparte que eran hermanos que nunca faltaban, nunca llegaban tarde. Y por un día que llegaron tarde, las que les cayó. Tremendo. ¿Entiende? Y una simple palabra, hermanos, una simple palabra puede arruinarle la vida a alguien. O por lo menos el día. Que ese hermano viene quizás de su casa con toda la alegría del mundo. Voy a adorar a mi Padre junto a mis hermanos. Y cuando viene y pasa la puerta, ¿qué se encuentra? ¡Wow! Una palabra amarga, una palabra dura. ¿Usted cree que eso es justo? Desde luego que no, iglesia. ¿Verdad? Por eso tenemos que venir, desde que salimos de nuestra casa, ya tenemos que venir con la mente dispuesta a bendecir. ¿Amén? A bendecir a nuestros hermanos. Isaías 55, del 8 al 9, dice, y este es el versículo que les decía antes, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Amén. Pero esto el Señor lo dice en el Antiguo Testamento. ¿Saben por qué lo dice? Porque aún no había venido aquel que había de estar dentro de nosotros, es decir, Jesús. Es decir, el Señor lo dice en una época para que el pueblo entienda la grandeza de Dios y que el hombre en ese momento todavía no podía alcanzar a Dios. Pero si llevamos este versículo al Nuevo Testamento, entendemos que nadie puede alcanzar a Dios, pero que en Cristo podemos ser imitadores de Dios. Que aunque nunca vamos a poder tener en toda la magnitud el pensamiento de Dios, podemos ser imitadores de sus pensamientos, imitadores de sus palabras, imitadores de su vida, imitadores de su andar. Eso es lo que quiere decir el Señor. Algo similar decía Job en el libro de Job. Job no conocía a Jesús en aquel entonces. Y Job decía algo tremendo, decía, ¿podrá el etíope cambiar su color de piel? Él estaba usando una parábola, decía, ¿podrá alguien de piel oscura ser blanco? ¿O podrá un animal que tiene manchas cambiar sus manchas? Es decir, hablando del hombre de pecado, el hombre pecador, ¿podrá ser bueno algún día? Y él decía en aquel entonces que no. Es decir, era imposible que eso pasara. Pero entienda, iglesia, que en Cristo se rompe todo esto imposible. Lo que en el Antiguo Testamento era imposible para el hombre, cuando tenía un carácter malo y perverso, poder cambiar esa naturaleza, en Cristo se rompe todo eso. Amén. En Cristo se rompió su naturaleza pecaminosa. En Cristo se rompió todo aquello que el diablo quería engañar. Y por eso le digo que si usted tiene a Cristo en su corazón, esa naturaleza, ese viejo hombre ha muerto totalmente. Por eso es que Satanás acusaba a Job. Porque Satanás le dijo al Señor, bueno, quítale todo lo que tiene. A ver si no blasfema delante de ti. Arruínale la vida.
Y en cierto modo, Satanás no se equivocaba. Porque el ser humano sin Cristo, cuando pierde las bendiciones de Dios, tiende a olvidarse de Dios, tiende a alejarse de Dios. Pero aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya podemos tener casa, o podemos estar viviendo bajo un puente, o podemos tener familia o estar sin familia. Pero el verdadero cristiano, el verdadero hombre y mujer que tiene a Cristo en su corazón, jamás se aparta de los caminos de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, por medio de Cristo Jesús, debemos ser imitadores del Padre. Si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos que imitar a nuestro Padre. Así como les hablaba antes de que nuestros hijos imitan nuestras palabras o nuestro comportamiento, si somos hijos de Dios, imitemos a nuestro Padre Celestial. Imitémoslo a Él. Voy a pedirle a mis hermanos, los músicos, cantantes, que puedan pasar a este lugar. Amén. Y acompáñenme a Lucas 6, del 27 al 28. Lucas 6, del 27 al 28. Amén. Y quiero terminar con este versículo, porque aquí es donde el Señor Jesús nos da la clave, nos da ese principio tan precioso de bendecir y no de maldecir. Porque lo que el Señor Jesús vino a hacer aquí a la tierra, no solamente a darnos salvación, sino a preparar nuestro corazón, a preparar nuestras vidas por medio de su palabra. Y para que por medio de su palabra nosotros podamos ser también, digamos, esos vasos de honra que Dios usa para bendecir a otros. Porque yo le aseguro, como decía nuestra hermana Lorena en su oración, que nosotros no vamos a salir de este lugar siendo los mismos. Y yo le pido a Dios que esta palabra que Dios nos ha traído hoy a nuestras vidas, podamos compartirla con otros. Y que podamos ser ejemplo para otros también. Y miren lo que dice el Señor Jesús. Pero a vosotros los que oís, miren qué importante lo que dice el Señor Jesús. A los que oís, es decir, porque habían algunos que no querían oír esta palabra. Por lo tanto, el Señor Jesús le dice, a vosotros, los que prestáis vuestro oído al entendimiento de la verdad, le dice, os digo, amad ¿a quién? A vuestros enemigos. Wow. Imagínense si el Señor nos está pidiendo amar a nuestros enemigos, ¿qué no nos va a pedir acerca de nuestros hermanos? Si Dios nos está mandando amar aún a los que nos maldicen, ¿qué nos pedirá acerca de nuestros hermanos que tenemos al lado? ¿Nos pedirá lo contrario? No, nos va a demandar más todavía. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Aleluya. Amén. Miren que no es poca cosa lo que el Señor Jesús nos está mandando a hacer. Y les vuelvo a repetir, si nos pide hacer estas cosas con aquellas personas que nos miran mal, que nos odian, que nos desean mal en nuestra vida, ¿qué no estará demandando el Señor de la iglesia? Del que tenemos al lado. Con mayor razón tenemos que bendecir a la iglesia, edificar a la iglesia, amar a nuestros hermanos, amar la obra de Dios, amar todo lo que se hace en este lugar y no criticar. Amén, iglesia, ¿lo vamos a hacer? Pues denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Y conforme a su dicho, conforme a sus palabras, porque estamos aquí para adorar a Dios. Amén. Estamos aquí para glorificar su nombre y para cumplir su palabra. Amén. Gracias te damos, Señor, por este tiempo.
Gracias, Padre eterno, porque grandes son tus misericordias, Señor. Porque tu amor, Señor, es tan grande, tan fuerte, tan poderoso, Señor, que ha sido derramado, Señor, en este lugar. Ha sido derramado en tu iglesia, Señor. Aun cuando nosotros no somos dignos de ti, Señor. Pero queremos pedirte en esta mañana, Señor, que si hasta ahora no hemos cumplido, Señor, con tus mandamientos, que si hasta ahora no hemos cumplido, Señor, no hemos sido hijos tuyos en cuanto a nuestro comportamiento, en cuanto a nuestras palabras, Señor, te pedimos, Señor, que nos guíes, Señor. Nosotros queremos ser, Señor, como dice tu palabra, Señor, prontos para oír, Señor, tardos para hablar. Enséñanos a analizar con el alma y con el corazón. Enséñanos, Señor, a ser más como tú, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias. Te adoramos, Señor. Adora a la iglesia. Alza tus manos al cielo. Eleva tu voz. Pídeselo, iglesia, pídeselo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor. Aleluya. Atención, iglesia. Esta mañana Dios ha tocado el corazón de alguien que quiere entregar su vida al Señor. Voy a pedirle que pase aquí adelante, amén. Aleluya, denle un fuerte aplauso a Jesús, amén. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Voy a pedirle a Lorenita que pase aquí, amén. Ana Sánchez, amén. Gloria a Dios. Varón, Dios te bendiga. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Es la decisión más grande que estás tomando en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Queremos orar por ti en esta mañana, pero también es necesario que confesemos con nuestra boca que Dios está en tu vida, que Jesús está en tu vida y que quieres abandonar el viejo hombre, que quieres aceptar a Cristo en tu corazón. Amén. Juan Sebastián, en este día has dispuesto tu corazón a aceptar a Jesús en tu vida, a rechazar el mundo y declararte salvo en este día. Así que delante de este público que nos está escuchando y delante de todo principado y delante de toda potestad, ¿renuncias al pecado? Renuncio. Acepto. Amén. Sí, deseo. Amén. Muero para el mundo. Vivo para Cristo. Señor Jesús, te pido con todo mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto hoy y para siempre en mi vida. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén.
Juan Sebastián, conforme a tu declaración que has hecho en esta mañana, te recibimos la familia de Dios en este lugar y te abrazamos y te decimos que ahora tu vida pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Adora a la iglesia. Aleluya. Amén. Recíbalo. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Adora a la iglesia. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué precioso. Qué precioso lo que está haciendo Dios en esta mañana, iglesia. Porque su palabra nunca regresa vacía. Oh, aleluya. Gracias.